Tiempo hermoso, maravilloso que nos ha dado la vida. Y al lado de mí tengo un hombre de guerra, un hombre de batalla, un conocedor de la ley, de la Torá, de todo. De todo, de todo. Con usted, nuestro amado pastor, para que salude a la audiencia para darle inicio a este programa en el día de hoy. Hola. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos, ¿verdad?, que nos escuchan a través de las redes. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí para hablar de un tema tan especial como lo es la Santa Escritura, ¿verdad? Y nosotros, en el tiempo que voy a estar aquí, voy a estar unos cortos minutos, ¿verdad?, porque tenemos otro compromiso. Queremos ser de bendición a ustedes, que Dios siga bendiciéndole. A Dios sea la gloria. Acá tenemos al doctor en la ley, Gamaliel, el hombre de la ley. ¿Qué tiene que decirnos el hombre de la ley? Saludos y bendiciones a todos nuestros oyentes que están conectados. Envíe ahí a sus redes invitaciones ahí para que las demás personas sean bendecidas en el día de hoy. Un tema poderoso, un tema que va vinculado al mes. Vamos a estar hablando sobre la palabra. La palabra. La palabra de Di la Dios. palabra, ministro. Muchas cosas sucedieron con la palabra de Dios. Profetiza. Por eso que en este tiempo, en esta hora, vamos a aprovechar nuestro ministro para que nos hable acerca de la Sagrada Escritura, esa palabra que transforma al hombre. Cualquier libro se puede leer, pero cuando se lee la Escritura, nos damos de cuenta de ciencia, de código. Cuando quisieron saber que la nieve tenía forma, ya la Biblia lo había dicho. Que la nieve tenía, cada granito de nieve, tú sabes que tiene forma y nombre. ¿Tú sabías esa ciencia? ¿Tú me lo estás diciendo? Hay cosas que nosotros ignoramos, ¿verdad? Así es. Como nos hacemos la pregunta y que si las cebras son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras. Dios mío. Es un código que hay que descifrar, ¿verdad? Son secretos de la naturaleza que nosotros no entendemos. Pero le damos gracias a Dios por la Biblia, porque sí sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el libro que bajó del cielo, porque la inspiración vino de allá, ¿verdad? Y nosotros entendemos, ¿verdad?, y conocemos que la Biblia tiene diferentes autores. La Biblia fue escrita a través de aproximadamente, según los eruditos, en un periodo de 1500 años aproximadamente, ¿verdad?, donde tuvieron aproximadamente 40 autores que corresponden a lo que escribió la Biblia, desde Moisés, ¿verdad?, que escribió, se le atribuye el libro los libros del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, hasta Juan, que escribió el Apocalipsis, el último libro que cierra el canon de las Escrituras. Y nosotros encontramos que dentro de esos 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que componen los 66 libros que comprende nuestra Biblia, no hay error. Hay una simetría tan estrecha. Por ejemplo, como dije hace un momento, a Moisés se le atribuyen los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Que son libros, ¿verdad?, que hablan de la historia de Israel, el principio de la creación, la historia de Israel, la salida de Israel de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Y luego vienen los libros históricos del Antiguo Testamento, donde comienza Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónica, Esdras, Nehemías y Esther, que son los libros históricos del Antiguo Testamento. Ahí seguidamente vienen los libros poéticos, hablamos de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Vienen los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, que son los profetas mayores. Y dentro del escrito que están en los profetas mayores, el libro de Lamentaciones, que fue escrito por Jeremías. Entonces, de allí vienen los libros de los profetas menores, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, que son los libros Apunten. Los libros de los profetas menores. Y así mismo en el Nuevo Testamento, donde comienza Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿verdad? Que hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo, como canta nuestro hermano Isaías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces la Biblia hay que aprendérsela, la Biblia hay que saber el orden cronológico de los libros. Y ahí seguidamente viene el libro de Hechos, que habla acerca de la historia de la iglesia, la primera iglesia, ¿verdad? Vienen los libros que fueron escritos por nuestro hermano Pablo, 12 libros, ¿verdad? Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo. Esos son los libros del Old Spirit. Bien. Y viene la epístola de Juan, escrita por el apóstol Juan, y que seguidamente escribió el Apocalipsis también. Entonces, todos esos son los libros que corresponden. Y lo que quiero decir con esto, que Moisés, como el escritor del primer libro de la Biblia, según la cronología,
y Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, ellos no se conocieron, ¿verdad? Porque fueron personas que vivieron en diferentes épocas, diferentes costumbres, diferentes clases sociales, rasgos Periodo. sociales que ellos tenían, pero todo lleva una simetría, un conocimiento, tanto que en el Nuevo Testamento menciona el libro de Génesis, y hay relaciones en las cartas, hay relaciones en los escritos. Juan habló de Moisés, pero Moisés no pudo hablar de Juan, pero proféticamente sí se mencionan algunos textos que tienen relaciones con lo que en el Antiguo Testamento se dio, con lo que se dio en el Nuevo Testamento. Lo que quiero decir con esto es que hay una sinergia tremenda. ¿Por qué? Porque todo fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Amén. el hombre de Dios tiene que leer, tiene que manejar las Escrituras, y da tristeza que nosotros dentro de las iglesias encontramos creyentes que tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, y cuando le dicen, búscame, vamos a leer el libro de Ageo, un ejemplo para poner, y comienzan a buscar el índice de la Biblia. De esta manera también, pastor. Comienzan a para ahí donde por suerte le sale Ageo por ahí, pero como Ageo es un libro tan cortito, de pronto lo pasa, dice, no, en mi Biblia no tiene Ageo. Entonces, no conocen las... Ahora, le podemos dejar pasar esto a un recién convertido, Correcto. apenas lo estamos aconsejando, Por pero un predicador, un Un evangelista. erudito. Una vez yo para molestar a un hermano le dije que léeme Ezequiel 16:9 ahí, y comenzó a buscar. Ay, Yo me lo hombre. quedé viendo por espacio como unos 10 segundos. Yo estaba buscando. ¿Yo qué tú buscas? Ezequiel. Eso no lo vas a encontrar nunca. ¿Verdad? Porque ese no es no es ningún un libro, escritor de la eso. Biblia. Entonces, y hay casos así que la gente se queda, tú me estás vacilando, pero ahora que te das cuenta que te estoy vacilando. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de la Biblia, no manejan las Escrituras. Un abogado maneja la Constitución. Tiene que Sí, manejar. Aquí tenemos al futuro, Ahí tenemos al futuro. abogado. Me imagino José. que ya se está preparando Ya con se las está- leyes. con las leyes. Cuando se celebra la Biblia. Yo me imagino que ya se está preparando todos los códigos y todas las cosas. Porque El de diputado. pronto él tiene que aprender a manejar. Dice, el código penal dice en el capítulo tal, la cápite no sé qué, el no sé qué, 3. Vamos a dejar que el ministro hable, A ver, amplíe cuéntame un poco. acerca de los códigos, de las leyes y las cosas, porque ya el hombre está. Ya ustedes saben, cuando tienen un problema. Realmente no voy a darle tanta relevancia a los códigos, pero lo que sí voy a decir que casualmente, hablando de ese tema, estaba compartiendo con un profesional de la ley, un juez, y él decía que a raíz, algo que me impresionó, él decía, no era cristiano, él decía a raíz de ¿cómo está el tema? Del tema tiempo. Tiempo, dice que antes se leía 5 o 6 libros al mes. Él dice que ahora si acaso se lee uno. Y después él dice, y ese uno es el mejor libro, porque es el libro que me llena de sabiduría, que es la Biblia. Y me quedé así, Ah. wow, tremendo. ¿Me explico? Y estábamos en un momento de un tema de legal, de audiencia, y él saca a la palestra eso, y eso me sentí orgulloso. Tú sabes, me sentí orgulloso porque yo me encuentro, o sea, que es el mejor libro que tenemos. Es el manual de vida. Y es maravilloso que personas que no militan ven en ese libro un valor tremendo, un valor wow. ¿Me explico? Y es como el pastor decía, hay muchos que tienen 5 años, 4 años y no quieren ni leer la Biblia. ¿Qué tú opinas de eso, ministro? Es que estamos en una generación que no le gusta leer. Amén. Una de las cosas que yo veía en una propaganda es que ChatGPT está creando una generación de vagos. Jóvenes vagos. A un cristiano vago. Porque la verdad, antes, como usted decía, se tenía que leer, pero ahora Google, que es bueno utilizarlo, el ChatGPT, todas estas cosas, la inteligencia artificial, es bueno utilizarla, pero tú no te puedes hacer de ello una dependencia. Todo lo que tú vas a buscar ya es en las redes sociales, todo lo que tú vas a buscar a través de la Biblia ya es con la IA, con la inteligencia artificial. No. Eso te está haciendo bajo, aunque nosotros no lo creamos. ¿Tú me entiendes? Entonces la palabra, volviendo al punto, y este mes de septiembre se celebra la Biblia oficialmente constituido en la ley 26 del 10 de diciembre del 2003, que declara septiembre como el mes de la Biblia en todo el territorio nacional. ¿Para qué? Para que durante este periodo se promuevan actividades que resalten la importancia. Y estas son cosas que la iglesia, los jóvenes,
todos nosotros debemos de estar pendientes, de resaltar, celebrar la Biblia, porque hay cosas que se celebran en febrero, carnavales, la gente lo va a celebrar, la gente viene carnaval, viene esto, pero los cristianos estamos en el medio de la Biblia, debemos de promocionar, regalar Biblia, hacer toda clase de debate, hacer toda clase de actividades sobre la Biblia, para que los mundanos también puedan decir, ellos celebran su fiesta, pastor. Amén, amén. Conocimiento de las Escrituras. Las Escrituras tienen que estar en nuestro corazón. Tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, la palabra de Dios. Mira, cada versículo que nosotros leemos, tenemos que masticarlo, tenemos que digerirlo bien. Sí. Usted tiene que tener la facultad de poder recitar texto de la Biblia, ¿verdad? Así como usted canta una canción de cualquier cantante cristiano secular, usted tiene que cantar la Biblia, tiene que leer la Escritura. A veces yo estoy en el carro y yo pongo mi Biblia en audio, y qué manera más eficiente de poder aprender los textos bíblicos, ¿verdad? Y usted puede, un cristiano que tenga 5 o 6 años de estar leyendo la palabra de Dios, ya debe tener la facultad, debe tener la facilidad por ejemplo, decir, por lo menos, un cristiano de 5 años, por lo menos, tiene que saberse 50 versículos de memoria. Por lo menos. Chiquitito, para no ser tan exigente. Apunten eso. Apunten esa ciencia. Porque vaya, tú le preguntas, tú le dices a cristianos que tienen años, y que diga un versículo bíblico, y que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y eso te lo sabe el mundano que nació ayer. ¿Verdad? Y son cosas como esas. El que habita el abrigo del Altísimo morado de la sombra, se te dice un salmo, un salvavidas, pero si tú le dices, dime unos 20 más, te quedan en el aire. Mira, una vez yo me acuerdo que yo fui de viaje, fui a Estados Unidos y cuando estaba en la aduana, fui a California, cuando estaba en la aduana, el dependiente ahí, el que atendía en la aduana, me dice, ¿a qué viene? No, yo soy pastor, soy cristiano. ¿A qué viene? Simplemente de paseo, vacaciones. Dice, ¿tú eres cristiano? Y que dime un versículo en memoria. Yo, si quieres, te digo cientos de versículos. Si quieres, te digo 1000. Así mismo yo le digo, si quieres, te digo 1000. ¿Tienes tiempo para escucharlo? Que no, está bien. ¿Por qué? Porque yo solo iba, ahí no íbamos a quedar todo el día diciéndole, ¿por qué? Porque yo tengo 45 años de haber conocido a Cristo como mi Salvador. Yo tengo la necesidad de leer la Biblia. Y en esos 45 años, ¿cuántas veces uno no ha leído la Biblia? ¿Cuántas veces tú no te has memorizado el versículo? Entonces, si ustedes quieren ahora mismo, yo me puedo aquí, con la ayuda de Dios, yo me puedo pasar esta hora diciéndole el versículo de memoria, pero no es lo que quiero decir con esto, que la Biblia uno tiene que tener en la mente, en el corazón. Hay que no, que déjame ver para decir la Biblia dice, no, la Biblia dice, es como lo cantamos, la Biblia dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, ¿qué dice? Todo el mundo tiene que saber eso, Dios es amor. Eso lo cantan los católicos, lo cantan todo el mundo. Dios es amor, la Biblia lo dice en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Entonces aprenda a manejar la Biblia, maneje las Escrituras, atesore las Escrituras en su corazón y la Escritura te da vida, ¿verdad? Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará. Dice vida la Biblia. Eterna. Amén. Dios le bendiga a todos y seguimos adelante. Tengo que partir. Nuestro pastor, nuestro apóstol, estos minutos importantes de nuestro pastor. Ya nuestro pastor se va a ir retirando. La verdad es un placer tenerlo aquí. Que Dios lo bendiga, Dios lo guarde y que el Espíritu Santo lo acompañe. ¿Qué tiene el doctor de la ley que decirnos aquí? Bueno, doctor, lo que te puedo compartirle a todos ustedes, que no solamente la Biblia se lee, sino la Biblia también se vive. Se vive. Cada palabra, cada ciencias, cada poder, cada cosa que tiene la palabra. Otra cosa, la Biblia, ella sola se actualiza. La Biblia nunca queda y que no, que está extemporánea. La Biblia tiene la capacidad de que ella siempre está actualizada. Amén. Entonces, vuelvo y lo repito, la Biblia no solamente se lee, sino que la Biblia se vive. Amén. La palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Jonathan. Viva y eficaz, o sea, una palabra que da vida. Como resaltaba mi hermano, hay muchas personas que leen libros de motivación, hay muchas personas que leen libros de superación, pero la Biblia tiene todo en un solo libro. Libro de los libros es la Biblia, que nos ayuda a superar la depresión, aún a ser prosperado. O sea, la Biblia tiene el poder de sacarnos en cualquier situación en la que nosotros nos podamos encontrar, porque ella tiene ese poder para transformar nuestra vida. Como lo resaltaba en
en el periodo anterior que tuvimos, el miércoles pasado, que un hombre que se encontraba en una situación pésima, luego que otro hombre le lee el libro de Proverbios, el libro de la sabiduría, que es el temor a Jehová, luego que ese hombre le lee ese libro, ese hombre empieza su transformación, porque él entiende que él es sabio, que él nació para ser sabio, y que él necesita para ser sabio, temer a Jehová. Él sabe que la sabiduría va a ser adorno para su vida. O sea, la sabiduría que viene a través de la palabra de Dios nos va transformando, nos va redarguyendo, nos va cambiando, nos va transformando. Y aún la palabra es tan importante que todo inició con una palabra. Quiero que mi hermano desarrolle un poquito de eso. Todo inició con una sola palabra, Tuñón. Así es. En el libro de Génesis nos damos de cuenta del poder de la palabra. La palabra es algo tan importante en la vida de que nosotros debemos entender que el que la lee se enriquece. El que la lee va a tener vida. El que la lee va a poder ser una persona en la cual la sociedad va a admirar mucho, no por lo que es, sino por lo que porta. Nosotros tenemos que estar claros que la palabra de Dios es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios hace lo que jamás nosotros pensamos que iba a hacer, que un pecador se arrepienta. Hemos visto que hay gente que ha ido para lugar a retirarse, para poder cambiar, ha ido a lugares a recibir ayuda psicológica, motivacional, para que den la droga, para que den el alcohol o cualquier vicio. Pero cuando nos vamos a la Escritura nos damos de cuenta que el único que puede hacer que tu vida pueda ser cambiada es este poderoso libro que se llama la Biblia. La palabra de Dios es la única que transforma al hombre, y eso es lo que estamos buscando en este pleno siglo XXI, que el hombre sea transformado a una mentalidad de reino. Cuando una persona es transformada es porque conoció la Biblia, y al conocer la Biblia conoce a Jesús, porque es la guía que nos dejó aquí en la tierra, el manual que se dejó en la tierra, para que nosotros podamos conocer a esa deidad, podamos conocer a Dios. Porque en esta tierra nos damos de cuenta que hay muchos libros en muchas religiones que hablan de un Dios que ellos no conocen, pero cuando vamos a la palabra que el Señor nos permitió tener, nos damos de cuenta de que esa palabra nos conecta con el cielo. Esa palabra nos transforma, porque podemos orar. La oración te va a ayudar en muchas cosas, pero la palabra de Dios te va a transformar. La oración es la comunicación real del hombre con Dios. Pero la palabra de Dios es la transformación del hombre que Dios quiere que el hombre tenga. Así que dice la Biblia que la palabra de Dios es viva. Este libro que nosotros tenemos, simplemente con leerlo nos enriquece. Simplemente con leerlo tenemos la oportunidad de poder ver cosas poderosas. Porque también la Biblia nos dice que hay que tener fe. Entonces, ese grano de fe, esa fe que nos da la palabra, de creer en su palabra, vamos a ver milagros terribles. Mira, en una ocasión predicaba en el hospital y sucedió algo. Había una muchacha que tenía un bebé muerto. En pocas palabras, le iban a hacer un óbito, le iban a sacar el bebé porque estaba muerto. Pero ¿qué pasó? Nos pusimos a predicar el evangelio de Cristo y había distracción, había cosas, pero esa muchacha estaba atenta a la palabra de Dios. Entonces hablábamos de la fe. Hablábamos de que la palabra de Dios hace milagros. Hablábamos de la Biblia. Estábamos hablando de la Escritura. Porque si hay algo que hacer, hay que hablar, hay que predicar de la Escritura. Y mientras predicaba, la muchacha creyó en Dios. Creyó en la palabra que se lanzó. Que cuando ella fue al lugar que le tocaba su turno a sacarse el bebé, en esos tiempos los doctores dicen que es un óbito. Cuando ella fue a sustraerse el feto, sucede algo, que lo mismo que le dijeron que el bebé estaba muerto, fueron los mismos que le dijeron que ese bebé había cobrado vida. Santo. ¿Quién hace eso? La palabra de Dios. A veces a la palabra solamente hay que ponerle un poquito de fe para que la palabra coja vida y entonces nosotros podamos ver el milagro de Dios. Ni sé. O sea que esa palabra hay que sazonarla con la fe, ministro. Sí. Santo, santo. Mira, hay algo curioso también que he podido notar mientras caminamos en nuestra hermosa provincia, que a pesar de lo que digan es hermosa. Claro que sí, defiéndela. A veces veo muchas personas, muchas almas en oscuridad. Está como oscuro.
lo noto en oscuridad, hay una tristeza, algo está apagado, ahí no hay luz. Pero nosotros acá, y eso puede pasar con los cristianos, Elías. Cristiano sin luz. Sí, el cristiano que camina, Cristiano sin luz. el cristiano que camina sin la palabra, Está sin luz. está en oscuridad, está off. Entonces, es necesario caminar con la palabra. La palabra es la luz que nos ilumina cada mañana, cada tarde, cada noche. La palabra es la que, como tú decías hace un momento, da vida. La palabra lo mío dice aquí, en medio del mundo confuso, la palabra de Dios es la luz que guía nuestro paso. Eso podemos verlo en el Salmo 119, 105. La palabra es la lumbrera. Dice la lumbrera en tu camino. La palabra es la que da luz. Así que tú que nos escuchas en esta hora, si te sientes que tu vida anda en oscuridad, que todo está oscuro, nada te funciona, todo anda mal, tengo la respuesta. La palabra. Recibe la palabra. Ahora mismo estamos compartiendo esta palabra poderosa, la palabra es la que inyecta, aumenta tu fe, la palabra es la que da vida, la palabra es la que ilustra tu vida y te da el camino, el sendero por donde debes pasar y debes caminar y debes coger. Fíjese, hay uno de los versículos que me gusta mucho, lo que dice Juan en el primer capítulo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en la tiniebla resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y cuando tú te pones a analizar un poquito, ¿qué es un verbo? El verbo se refleja algo que acciona, algo que camina, algo que avanza. Y entonces nosotros vemos que Jesús fue la misma palabra que se hizo carne, que se le reveló a la humanidad. El que tuvo en el principio, por eso que él le dijo a esa mujer, yo soy más grande que Jacob aún. Yo soy antes de Jacob, antes que todo ello de Abraham. Yo estuve ahí en la creación del mundo. Jesús ya estaba ahí, que ese fue el verbo que se hizo carne. Por eso que en una ocasión dice que Jesús volvió lleno del poder del desierto y le dijo a ellos, esta palabra, este rollo que yo acabo de leer, se ha cumplido ahora mismo. Ellos nunca entendieron cómo una palabra que estaba en papel, en pocas palabras, se había revelado en carne. Y eso es lo que nosotros debemos de reflejar en este tiempo. Que la palabra que nosotros predicamos, que la Biblia que nosotros cargamos, empieza a caminar, empieza a accionar, empieza a transformar. Que si la Biblia dice que por su llaga hemos sido nosotros curados, la persona se tiene que curar. Que si la Biblia refleja que hubieron pescadores, que fueron hombres llenos del poder de Dios, hay personas que eran pecadoras y ahora tienen que caminar llenas del poder de Dios. Que si la Biblia dice que cojos fueron sanados, cuando nosotros nos topemos a cojos, los cojos tienen que ser sanados. Pero para eso nosotros debemos de tener un contacto y leer la palabra, Tuñón. Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. El caminar de nuestra vida debe ser la palabra de Dios. Interesante es esto, que hay gente caminando en otra cosa que no sea la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, y ese camino no se camina con pies sucios. Tengo que repetir. Este camino se camina con la palabra, porque es la palabra que te va a guiar hacia el Padre. Y algo que yo entiendo de la Biblia, que nos está dando la oportunidad de poder participar en el reino celestial. Muchas personas no le agradan la Biblia porque la Biblia hace libre a la persona. Wow. La Biblia te confronta. Vamos para allá. Vamos a hablar de la libertad que necesita el hombre. Hay mucha gente en atadura. Hay mucha gente con problemas. Hay mucha gente que no quiere soltar el pecado. Entonces, cuando le toca escuchar la palabra o leer la palabra, se da de cuenta que la Biblia te habla la verdad. Es la única que te puede juzgar y tú no la puedes juzgar a ella porque ella es santa. Así es. Wow. Y entonces, como tú eres pecador, tú dices, no hay argumento que yo pueda decirle que esa Biblia, y se han levantado falsos maestros y falsos profetas que han querido desaparecer este libro, pero no van a poder porque este libro fue escrito con sangre. Hombres y mujeres que testificaron de Dios y escribieron un pulso
y llenos del Espíritu Santo para que hoy podamos ver señales, milagros, prodigios a través de la palabra. Sodoma y Gomorra no disfrutó esto. Sodoma y Gomorra fue destruido y no disfrutaron de lo que era la palabra de Dios. Y el único que tuvo la oportunidad y la revelación a través de un intercesor que era Abraham fue su sobrino Lot. Y Lot, a través de la revelación de los ángeles, pudo escapar. Pero ¿qué te quiero decir? Alguien que oraba, que tenía una comunicación con el Padre, pudo bendecir la vida de alguien que estaba en un mundo perdido. Y eso es lo que ha pasado hoy por hoy. A mí, alguien me predicó el evangelio, alguien intercedió por mí. Y hoy por hoy yo estoy aquí esforzándome hasta llegar hasta el final. Pero esa es la palabra, la que te da libertad, Nicey. Antes estábamos en nuestros delitos y pecados, pero vino Jesucristo y cambió ese resultado. De la muerte nos dio vida y vida en abundancia. A mí no me puede decir que yo no tengo vida. No, yo tengo problemas, pero tengo bastante vida. Amén, amén, amén. Esa palabra de Dios dice también aquí en Juan 8, 31, 32, dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, así es, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que libre. Vamos para allá. Esa palabra es tan poderosa que ella liberta al hombre de cualquier condición. O sea, a cualquiera. Ahí no hay que él no se puede salvar, que hay un signo de interrogación, de que ya por él no se puede hacer más nada. Esta palabra ha levantado desahuciados. Tú lo has vivido, Jonathan, en el hospital. Esta palabra ha cambiado. Yo he visto hombres que han estado en la calle ya listos para la foto, indigentes, y esa palabra lo ha restaurado. ¿Por qué? Porque esta palabra fue hecha y fue dictada para eso. Te explico brevemente. Dice que en el principio, dice que él buscó entre los hombres a alguien. ¿Pero para quién? ¿Para qué? Para salvar al mundo. Amén. Y dice que no halló ninguno. Pero hubo uno, que es el verbo, que dijo: aleluya. Dios, yo voy. Amén. Él vino, vio que necesitábamos ser, ¿qué? Libre, salvo, murió por nosotros. Pero él dice: no, hombre, yo lo voy a capacitar para que ellos sigan haciendo el trabajo. Entonces dice que él murió por ti, murió por Elías, murió por mí, y también nos vio. Amén. Nos vio y dijo: ¿sabe qué? Yo necesito que Jonathan predique esa palabra. Yo necesito que Elías predique esa palabra. Yo necesito que Miguel predique esa palabra. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Marieli también predique esa palabra. Y allá yo la he escuchado predicando, ministro, ese fuego. Él predica esa palabra. Entonces dice que él nos vio. Amén. Él nos vio. Y él nos capacitó. Amén. A través de su espíritu. ¿Para qué? Para que nosotros siguiéramos libertando vidas. Oye lo que dice. Mira, la Biblia enseña que había un endemoniado de ganadero. ¿Sabe cuántos demonios tenía ese hombre? Eso es lo que hace la palabra, liberta. Hay gente que están llena de demonios y la palabra de Dios le da la oportunidad de ser libre. ¿Tú sabes cuánta gente tenía que estar muerta y tan viva por causa de la palabra? Santo. ¿Tú sabes cuánta gente tenía que estar enferma con VIH, SIDA o con cáncer o con cualquier cosa y son libres por causa de la palabra? Por una palabra. ¿Cómo no vamos a tener la palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Elías? ¿Cómo no vamos a tener esa palabra? ¿Cómo no vamos a tener esa palabra? Tenemos que tener esa palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice que cuando ese endemoniado ve a Jesús, los demonios decían, porque si hay algo que tiene el hombre, son demonios, que hay que sacarlo. Si hay algo que el hombre tiene, son demonios, y hay que decirlo, porque las cosas que hacemos, varón, necesitamos ser libres. Que donde llega la palabra se rompen cadenas, ministro. Se rompen los yugos, Elías, se rompen cadenas, se rompen los yugos. Vamos para la Biblia, Jonathan, porque me gustó algo que tú decías. Hay problemas, pero la palabra debe llegar a la vida del hombre. Ajá. Por eso que nuestra predicación debe ir independientemente de cómo nosotros nos sintamos, estemos financieramente, saludmente. Nosotros tenemos que predicar la palabra. Estamos mal de salud, tenemos que predicar. No tenemos que predicar, porque es necesario que la palabra llegue a la vida de una persona. Y se encontraba Jesús con los discípulos. Había tormenta, había tribulación. Y dice el verso 39 del capítulo 4 del libro de Marcos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. O sea, es la palabra de Jesús
hizo que toda una tormenta se paralizara. Pero no solamente eso, y dice que en el capítulo 5, verso 1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Ajá. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Santo. O sea, vino a él. Había tormenta, había tribulación, pero Jesús lanzó la palabra, hizo que se enmudeciera la tormenta, la lluvia que lo estaba azotando. Pero luego de eso él llegó a donde él tenía que llegar. Y ahí es donde nosotros debemos de entender de que desde el principio ha visto oposición para que la palabra llegue a la vida de la persona. Siempre hay oposición. El diablo no quiere que la palabra llegue a la vida de la persona. Santo. Porque el diablo sabe que cuando la Aleluya. palabra llega a la vida de la persona van a cambiar, la persona van a ser libre. La persona que tiene una arma va a agarrar una Biblia. La persona que vende su cuerpo ya no va a vender su cuerpo, ahora va a ser una sierva de Dios. Cuando la palabra llega a la vida de una persona, las cadenas tienen que romperse. Santo. Ya ese hombre ya no está con droga, ahora ese hombre está tomándose la Biblia. Ahora ese hombre está con un aceite ungiendo su casa, ungiendo su calle. O sea, porque cuando la palabra llega, y eso fue lo que pasó, el verbo que se hizo carne llegó a Gadara. No hay lugar que llegue la palabra y ese lugar quede igual. Santo. Santo, predica Cuando la la palabra llega a un lugar, las cosas empiezan a cambiar, todo se empieza a revolucionar. No solamente por la manifestación, sino que la palabra hace un efecto que más nadie puede hacer, doctor. Y te apoyo con esto. La palabra es tan poderosa que el mismo Jesús dijo así: me es necesario. Váyanse usted por allá, pero es necesario que yo pase por Samaria. Dios mío. Santo. Ay, Aleluya. Dice que en ese momento cuando él pasa, dice que se encuentra. A la samaritana. De tú hablaste. Y entonces, ahí tenemos la primera predicadora. ¿De qué? De la palabra. ay, ay. Una Porque cuando banderita. ella recibió la palabra, esa palabra trajo transformación. Esa palabra trajo vida. Esa palabra trajo una, ¿cómo se puede decir? Un contagio. Ella dice: wow, este hombre revolucionó. Él es profeta. Y cuando Jesús le dice: bueno, ahora ve a tu casa, no digas nada ni nada. Ella dice: ¿qué? Yo no puedo callarme, yo estoy contagiada. Yo tengo que soltar la palabra también. Y ella comenzó a soltar la palabra. Hay un hombre que me contó y me dio todo lo que me estaba pasando. Amén. ¿Por qué? Porque esa palabra trae revelación. Y vamos más allá. La palabra trae salvación. Dios mío. Mira, Santo. dice la Biblia que en el Antiguo Testamento que había un hombre llamado Noé. Lo que me gusta de Noé es que él salvó a su familia por causa de la palabra. La gente se perdieron, ¿sabe por qué? Porque no recibieron la palabra. Pero los que se salvaron la habían de recibir. Noé, cuando oraba con Dios, recibía instrucciones de quién? Del mismo Dios. Él recibió la palabra de cómo construir el arca, cómo iba a ser, qué iba a pasar. Y esa palabra que él recibió, él la predicó. Amén. Él la entregó. Ahora la sociedad no quería recibirla y todo aquel que no recibe la palabra se va a morir. Todo el que no recibe la palabra se ahoga. Dios mío, más profundo. Y- ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno recibe una palabra, uno recibe una revelación futura. Porque lo que Dios te da no es solamente del pasado, sino que es del presente hacia el futuro. Cristo viene pronto y es una palabra que se ha entregado por muchos años. Y el que no cree en esa palabra, cuando llegue el día de su muerte, va a entender que la palabra siempre fue veraz. Va a entender que la palabra siempre fue viva. Va a entender que su vida estaba bendecida con la palabra. Por eso yo soy de los que creo que cuando Juan el Bautista entregó esa palabra que abrió el camino, vimos la gloria de Dios. Dios, viene uno detrás de mí que yo no soy ni digno de desatarle su calzado. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque venía el Hijo del Hombre con mayor gloria, con mayor poder, con mayor unción, que iba a bendecir una nación, que iba a bendecir al pueblo de Israel de una manera poderosa. Y esa palabra fue entregada y solo los que pudieron recibirla fueron bendecidas. Y me gozo con los 12 discípulos porque ellos, aún siendo nada, aún siendo simples pecadores, aún siendo cualquiera cosa, vino la palabra, vino el mismo verbo y lo hizo ser, wow, discípulo del Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso es poderoso. La palabra siempre te va a bendecir. Así es. La palabra nunca te va a dejar en feo, nunca te va a dejar mal, no. La palabra es la bendición más grande que tiene este planeta Tierra. Quiero saludar también a todos los que nos están oyendo
a Aira de Zúñiga, a Negrito Calidoso, también por acá está Dora Har y toda esa gente que están conectándose. Compartan, vamos, compartan, déselo a alguien porque sabemos que el tema de hoy es un tema que mucha gente no le aclara porque se habla de la Biblia. La Biblia es un libro que ha cogido batalla por años y años, han querido desaparecerla. Pero ¿cómo van a desaparecer lo eterno? Dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Los problemas van a pasar, las enfermedades van a pasar, las crisis van a pasar, este mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar, sino que se va a cumplir. También tenemos, dice, la palabra cambia todo. Claro que sí, Aira de Zúñiga, la palabra lo cambia todo. Dice Maggie Wilson, viva y eficaz es la palabra de Dios. Claro que sí, claro que sí. Sigan compartiendo que estamos celebrando el mes de la Biblia, el mes de la palabra del Señor. Elías y nuestro hermano Nicey. Si hay algo importante y un punto que tocamos que es sobre cómo Pedro y Juan, cómo nosotros hablamos de ellos hoy, ahora. O sea, un hombre que era un simple pescador, un hombre que se dedicaba a la pesca. Desata, desata. La palabra llegó a su vida, le habló y la palabra lo transformó. ¿Cómo ese hombre que era un simple mortal, en pocas palabras, uno más, un hombre común, un hombre que, quién sabe, las personas no pensaron que él iba a lograr nada en la vida, pero solamente al llegar la palabra a su vida, que él dejó su mal vivir, que él dejó los peces y las redes y él siguió al verbo hecho carne, y hoy nosotros podemos hablar de un apóstol Pedro que hizo milagros, hizo señales y en pocas palabras fue el líder de los 12 apóstoles. Cuando nosotros entendemos esto, que la palabra es la única que nos eleva, que la palabra es la única que nos transforma, que la palabra es la única que nos hace ser en pocas palabras grandes hombres de Dios, grandes hombres para la sociedad, que nos hace ser diferentes, nosotros entendemos que nosotros no valemos nada. Porque hay personas, yo le dije a una persona una vez, porque se estaba vanagloriando de que él tenía casa, de que él tenía carro, de que él tenía muchas cosas. Y yo, wow, este hombre quiere venir para donde mí a hacer alarde de lo que él tiene. Y yo le dije simplemente, si tú no tienes a Cristo en tu vida, para mí tú no tienes nada. Dios mío. Si tú no tienes la palabra en tu vida, para mí tú no tienes nada. Tú puedes venir para mí con prenda, tú puedes venir con carro, con lo que tú quieras. Si tú no tienes el Cristo de la gloria en tu vida, tú no tienes nada en tu vida. Tú eres uno más del montón, porque carro puede tener cualquiera, todo lo puede tener cualquiera, casa cualquiera, pero a la Cristo de la gloria, la salvación, cualquiera no la puede tener. Solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Santo. Así que los que me están escuchando ahí, no importa que tú tengas, si tú tienes la palabra de Dios, déjame decirte que es suficiente. Esa palabra te va a sustentar, esa palabra te va a suplir, esa palabra puede cambiar a tu hijo, puede cambiar a tu hija, puede cambiar a tu esposo, a tu esposa, solamente con la palabra de Dios, doctor. Así es, si tú tienes a Cristo, tú lo tienes todo, todo. Mira, tenemos la responsabilidad, Jonathan, de que esa palabra la tenemos que pasar de generación en generación. Sí. Mira, hay una anécdota que quiero compartir personal. Mi hijo, el mayor, siempre yo le compartía la palabra y yo le decía, este es mi versículo favorito, uno de mis versículos favoritos. Y para mi sorpresa, yo pensé que la mayoría habían escuchado ya. Recientemente él me dice, papá, quiero ir a las aguas. Mi mamá, yo, ok, listo, va a las aguas. Yo tuve el placer de estar allí. Y cuando estuve allí y le dicen tu versículo, Elías, adivina qué versículo se recitó. ¿Cuál? El versículo que era uno de mis versículos favoritos. O sea, que esto quiere decir que nosotros tenemos el deber de transmitir esta palabra de generación. ¿Cuál es tu en versículo generación. favorito? Era uno de los favoritos. Él dijo Gálatas 2:20. Mas ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivía en la carne lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, que se entregó el Espíritu. Pero hay uno que es especial, que es primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Entonces, es responsabilidad de nosotros, ministros, inculcar a la generación que viene, porque a veces nada más tocamos temas
para las personas adultas, los jóvenes, pero hay algo importante que tenemos que transmitirle a la generación que viene. Es la palabra. La palabra. Es que mira, hay algo tan profundo. Ponme las dos cámaras, pues las dos cámaras, por favor. Que vamos a entrar en algo. Hay una generación, hay una generación, Jonathan, porque a esto hay que hablarlo. Santo. Dice que había una anécdota de un predicador que estaba predicando en un culto, obviamente. Estaba predicando en el culto y mientras él predicaba, él dijo, en Filipenses 4:13 dice tal cosa, que Jehová amó al mundo. No dice eso, ¿verdad? Pero él lo dijo así, las personas empezaron a decir amén. Pero si en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, hay una generación que está creciendo almática. ¿Pero por qué está creciendo almática, Jonathan? Porque depende mucho de lo que dice el predicador y no lo que dice la Biblia. Yeah. Aló. Por eso Aló. que está sucediendo. Holy Spirit. Por eso que están sucediendo muchas cosas hoy en día. Porque se está creciendo con doctrinas de hombre. Se están creciendo con doctrinas que hombres han inventado. O sea, que el Espíritu Santo ya no existe, que ya no hay profetas, que ya no hay apóstoles, que ya no hay pastores. Es más, hay personas que dicen que los pastores no existen. Que el único pastor se llama Jesucristo. Es un problema serio. Doctrinas humanas, ¿tú me estás entendiendo? Doctrinas humanas que ahora mismo están fuera de orden. Pero ¿cómo tú puedes contrarrestar esto? Simplemente con la palabra. La palabra. Si tú quieres superar las tentaciones, es con la palabra. Jesucristo le dijo a Satanás, es Cristo El Cristo está. está. Está ahí, en la Biblia. Está, o sea, tú no me puedes, dime lo que tú quieras decirme, pero susténtamelo con la palabra, Tuñón. Es que la palabra de Dios es la que va a hacer que tú llegues hasta la eternidad. La palabra de Dios va a hacer que tu vida cambie. Mira, no hay nada en esta vida que suplente la palabra. Yo he visto gente desesperada y una palabra puede cambiar. Mira, tú tocaste un tema que vamos profundo, vamos para allá. El problema de este tiempo es que la generación, como tú lo decías, no le gusta leer. Le gusta todo microondas, 10 segundos, 15 segundos. Todo es Instagram, TikTok es 10, 5 segundos. Pero la generación no se ha detenido a leer. Cuando la generación no se detiene a leer, cualquiera lo puede engañar. Por eso el apóstol Pablo aconsejaba a Timoteo que no andara en discusiones necias y de fábula, que supuestamente tienen el conocimiento, sino que se fundamentara en lo escrito, lo que ha vivido Pablo, Jesús y todos los que daban testimonio de él. Eso es lo que Pablo aconsejaba a Timoteo, porque sabía que se acercaba a una generación de muchos conocimientos de fábula, de mucha gente, de judíos, del judaísmo, del hebreo, del arameo, y cosas que no son malas, pero lo quieren presumir para dejar a un lado la palabra. Ya han dicho que la Reina 1960 tiene errores, que la Reina Valera 1960, que ya esa Biblia no es, que es otra Biblia. Entonces estamos en estos tiempos finales, que el que no tiene la palabra de Dios va a estar en batalla. Es que mira esto, Va a estar en problemas. Una de las cosas que yo meditaba en estos tiempos es que se han incrementado los seminarios apostólicos, Ajá, seminarios de encuentra tu propósito, ajá. seminario de cuál es tu llamado, congreso de aviva el fuego. O sea, se han incrementado un montón de cosas se han incrementado en estos tiempos. Yo me ponía a meditar, wow, encuentra tu propósito, encuentra tu llamado, seminario apostólico. O sea, ¿cuántas cosas se han incrementado en estos tiempos que antes no había nada de eso? Quieren sacar la palabra. Sacar la palabra, o sea, cómo hablar en lengua, muchas cosas se han incrementado en estos tiempos. Entonces, cuando tú meditas en esto, Jonathan, tienes razón. Y aún cobran para que tú vayas a esa clase de seminario. Tocar $40 Tocar para tu profundo. que tú vayas a un seminario de que encuentra tu propósito. Deje su flojera, tú que me escuchas, y empieza a leer la Biblia. Tu propósito no está en esos seminarios. Tu propósito está en la bendita palabra de Dime, Dios. profeta, ¿qué quiere Dice la decir? palabra, Ajá. porque estamos hablando de la palabra. La palabra Dice que mi pueblo perece por falta de... conocimiento. Tenemos que ser responsables. Dice la palabra que ella es espíritu. Y dice que en los postreros tiempos habrán muchos que serán engañados. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el Holy Spirit, la palabra dentro de ti, te van a venir a hablar de Mickey Mouse y Bob Bunny y tú vas a pensar que es verdad. Entonces tenemos que estar, ¿qué?
Cimentado ¿dónde? En la palabra. Dice que ella nos guiará a toda verdad. Así es. Es más, cuando Jesús subió de las aguas, la voz del Padre dio así, ve, ese es mi hijo amado, ¿a él qué? Oír. Oye la palabra. Tienen que escuchar la palabra es la que te da vida. La palabra es la que te va a hacer permanecer. La palabra es tu motor cada mañana. Sin la palabra. Mira, a mí me sorprende algo, Jonathan. Yo tengo ¿Qué te sorprende? ¿Qué te sorprende? una amistad que puede que la gente la juzgue por el tipo de persona que es. Pero yo me sorprendí un día que yo bajé de la casa, pasé por donde ella y la vi con la raya abierta y la saludé. Y cuando yo la veo leyendo la palabra. Y yo le decía, wow, hey, tremendo, eso no es. Dice, ¿qué? Yo cuando me levanto, yo no toco ni celular, yo tengo que leer mi palabra primero. Wow. Y Eso no- es y- un punto. Pasando aquí Esta juventud. que antes de dormir andan metidos en el TikTok, en el Instagram. A ver. ¿Cuántos cristianos antes de levantarse van a su celular? Hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Mira, yo he cometido ese pecado. Levantarme a ver quién me escribió. Es un pecado capital que yo tuve en mi vida, que yo tuve que renunciar a eso. No te has levantado, ni siquiera has dado gloria a Dios cuando tú estás revisando el celular, porque se vuelve una adicción en tu vida sin tú querer, sin querer queriendo, como decimos. Porque ya estamos tan acostumbrados, como decía el hermano, a la IAIS, al celular, a ver si el monte me chateó, a ver si hay trabajo, quién me chateó. O sea, estamos esperando que alguien nos chatee cuando el Rey de Reyes quiere comunicarse con nosotros. Así es. Queremos bendición temprana y no queremos buscar la palabra. Dios mío, esto está serio. Dice la doctora Pedro, el que más lee, menos se equivoca. Menos se equivoca. Son cosas terribles. Es que el conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a evitar esos errores. Mira, había una vez en un congreso, a manera de testimonio, Y una vez. se metieron en un congreso. Un varón estaba preocupado porque había mucha gente almática como tú tocabas. Y dice que cuando él empezó a predicar, él empezó a decir, chama, empezó a hablar. Veo un ángel, mira, se está metiendo el ángel por allá, se está metiendo el ángel. Y la gente empezó a gritar, y la gente empezó a hablar en lengua, y la gente empezó a entrar en una emoción, en una crisis. Y cuando él decía que mira el ángel, y la gente se caía sin él tocar, solamente él decía que veía el ángel. Pero cuando él vio que la iglesia gritaba y saltaba, él dijo, es el ángel de la muerte. ¡Wow! Apagón. Se fue la luz. ¿Cómo así? O sea, estamos en esta generación donde estamos gritando por cosas que no sabemos, estamos aplaudiendo cosas que no entendemos y estamos viviendo. Por eso que mucha gente juzga a los cristianos que prefieren quedarse en el mundo antes de ir a la iglesia de esa condición. Santo, eso es profundo. ¿Sí me entiende? Vamos más profundo. Si predicamos la palabra como en el libro de los Hechos se hizo, en sencillez y en humilde de corazón, vamos a alcanzar gente que quieran amar a Dios y no a los hombres. Sí, porque hay gente que están haciendo que lo amen a ellos y no a Dios. Por eso que cuando vamos a predicar este evangelio tenemos que hacerlo de la manera responsable. Yo voy a predicar de la palabra que bendice a otro. Que si yo quiero que tú seas bendecido, yo te voy a entregar la palabra, no lo que Dios ha hecho en mí. No, yo te voy a entregar la palabra. Porque la palabra de Dios va a transformar tu vida. La palabra de Dios va a hacer que tu vida cambie. La palabra de Dios va a hacer que tu vida se renueve. La palabra de Dios va a hacer que tu vida prospere. La palabra de Dios va a hacer que cuando tú te caigas, ella te levanta. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar al hombre. ¿Por qué tú crees que el diablo pone el versículo de Juan 10:10 dice que el diablo vino a matar? El diablo no le conforma que tú seas un indigente o tú seas una persona de mala vida. A él no le interesa eso. Él quiere matarte porque él sabe que de la peor condición la palabra de Dios te puede levantar, Dios mío. Aleluya. De la peor condición que tú tienes. Por eso que Juan dice, él vino a matar. A él le interesa matarte. ¿Sabe por qué? Porque él lo aprendió en el libro de Job. Cuando él atacó a Job, él dijo piel por piel. Él atacó a Job, le quitó los hijos, le quitó los negocios, le quitó todo. Pero Dios le dijo, no toque su alma. Y por no tocar su alma, Dios pudo bendecir la vida de Job porque Job hizo resistencia.
porque Job tenía una palabra dentro de él que decía: yo no voy a maldecir a mi Dios. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y cuando el nombre de Jehová es bendecido, la vida del hombre, aún estando en lo más bien de su vida, se va a levantar, se va a restaurar. Hay gente que han perdido esposo, han perdido mujer, han perdido hijos, han perdido tantas cosas, pero tienen una palabra y no se rinde. Te felicito, no desmayes. Este camino es hasta que Cristo venga. Este camino no es solamente hasta lo que dicen la gente. Como dice un refrán: cuando tus comentarios sean café, yo me lo tomo. Pero como los comentarios de la gente no son café, usted siga hacia adelante con su palabra. Siga adelante con esa palabra que le regalaron, que la Biblia le regaló. Porque el Espíritu Santo está dispuesto a entregarte todas las bendiciones. Si tu postrer estado era menor, el que sigue va a ser mayor. Elías y es que me encanta algo de Job. Job. Vamos, que estamos cerrando. Me encanta algo de Job, Jonathan, que él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Dios mío. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Y quién es nuestro Redentor? Jesucristo de Nazaret. ¿Y quién es Jesucristo de Nazaret? El Verbo hecho carne. Y cuando tú entiendes que esa palabra llega a tu vida, aunque tú te encuentres en el polvo, Dios mío, Santo, Él te levantará. Por eso que Pedro y Juan dijeron algo: yo no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y Palabra. o sea, la palabra de Dios te levantará. Llama de donde tú te encuentres. Aleluya. La palabra de Dios te va a levantar. Dice, Porque aquí dice Isaías: ¿Qué séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Puede pasar lo que sea, ministro. Tú puedes estar en la condición que tú estés. Es más, voy a hablar a mi gente que está conectada. Tú puedes estar pasando lo que sea. Puedes estar en la condición que sea. El mundo se te puede venir encima. Te tengo la solución. La palabra de Dios es la que te va a ayudar. ¿Por qué? Porque ella permanece para siempre. Lo que sale de la boca de Dios no vuelve vacío. Lo que sale de la boca de Dios tiene cumplimiento. En esta tarde ya hay cumplimiento en tu vida si tú recibes esa palabra en tu corazón. Dice la palabra que Él te amó desde el principio. Dice la palabra que Él murió por ti. Dice la palabra que Él toca a tu corazón. Amén. Esperando que tú abras tu corazón. ¿Para qué? Para que esa palabra transforme tu vida. La palabra. No ideología de hombre, no concepto, sino la palabra. La palabra es la que cambia. La palabra sana. Por eso Jesús dice: id y hacer discípulos a todas las naciones. Amén, ministro. amén. Esto se está poniendo, Jonathan. Cada vez más, pero más profundo. La Biblia también enseña de que el apóstol Pablo estaba preocupado por Timoteo, un joven. ¿Y tú sabes por qué él estaba preocupado? Porque él sabía que los días que venían eran muy difíciles. Y como esos días eran difíciles, él dice que los jóvenes debían estar atentos, leyendo la escritura. Por eso bendigo la vida de nuestra pastora que se encuentra conectada. Que nosotros tenemos que leer la palabra. A Marieli le regalaron su libro. A Elías le regalaron su libro. A todos los que están aquí, la pastora siempre ha sembrado un libro, porque leer es poder. Y nosotros tenemos que entender que mientras más conocemos, vamos a ser más bendecidos. Porque el que más lee, menos se equivoca. Y la palabra del Señor hace que nuestra vida sea tan bendecida que cuando uno entiende el por qué está en esta tierra, uno se da de cuenta que fue la palabra que te guió al propósito. Yes. Dice la Biblia que desde el vientre de nuestra madre Él nos escogió. Somos escogidos por su gracia. Cuando el enemigo quería destruir nuestra vida, Él nos regaló una hermosa palabra que bendijo nuestra vida, aún desde el vientre de nuestra madre, aún no conociéndonos. Porque el que conoce todas las cosas es el Señor Jesucristo. Y a través de la sangre del Cordero de Dios fuimos santificados. Por eso que nosotros tenemos que guardar nuestra vida para el Rey.
Hay una canción que dice que es por Él y para Él. O sea, nosotros tenemos que vivir para Él. Muchas veces dentro de mí arde un fuego que yo digo, Señor, yo no merezco ni siquiera estar aquí. Señor, yo no merezco nada. Porque la santidad de Dios hace que mi vida se menosprecie, que mi vida sea como nada. Pero Él me dice, no, 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 no. Yo soy fiel y justo para perdonar todo tu pecado. Levántate y anda. Porque hay una generación que hay que rescatar. Tú hablaste de la generación. Porque la palabra trasciende. Mira cuántos años han pasado y han querido desaparecer la palabra. Pero lastimosamente alguien abre la boca y alguien es bendecido. Por eso que cuando nosotros abrimos nuestra boca, que sea conforme a la palabra. Por eso que cuando nosotros abrimos, el pastor dijo algo interesante. Nosotros como ministros tenemos que sabernos versículos. Nosotros como ministros tenemos que sabernos los pentateucos, los profetas mayores, los profetas. Tenemos que sabernos el índice de la palabra. Lo primero que me enseñaron fue eso. La palabra, ¿por qué? Porque ella va a educar mi vida, ella va a hacer que mi vida crezca. Sin palabra no hay crecimiento, porque la palabra es como esa fuente de agua viva que riega en tu interior y tú puedas florecer. El salmista lo tenía claro. El salmista cuando expresa eso, que nosotros somos como árbol junto a corriente de agua viva, él entendía que nosotros teníamos que tener, ¿qué cosa? La palabra. Josué también entendía eso. Medita en la palabra de día y de noche, no te aparte de ella. O sea que toda persona que tiene una palabra jamás te va a separar de ella. Y como no se separa de ella, va a prosperar en todo lo que haga. Me gusta lo que tú dijiste hace un momento. Que hay que ilustrarse. Ajá. Hay que prepararse. La palabra, estamos en el medio de la Biblia, la palabra. Pero la misma palabra te dice, la misma palabra que es poderosa, que tenemos que leerla siempre, que es nuestro maná en la mañana y a cada momento. Esa palabra te dice de que también cuando tú comienzas a leer esa palabra, tú entonces te capacitas y tú entiendes de que tú tienes que complementar esa palabra, ponerla en una balanza con la oración, con el ayuno. Porque la misma palabra es la que te está diciendo de que, hey, está bien, tú tienes que seguir leyendo la palabra, no puedes dejar de leer la palabra, pero te dice, tú tienes que orar, tú tienes que ayunar, tú tienes que pagar el precio para poder ser restaurado, para poder mantenerte, para poder hacer las cosas que Dios nos manda. Porque yo conozco muchos que te recitan la palabra, pero no tienen comunión. Pero no la viven. No la viven. Te la recitan, te la saben, se saben los versículos, ahí están los fariseos. Escribas fariseos. ¿Me explico? Entonces la palabra va a combinar con una vida espiritual, una vida de oración, comunión, el espíritu. Porque esa palabra tú la puedes leer, pero si no se te revela la palabra, nada más tú estás leyendo Adquiriendo conocimiento. Pero tú necesitas que esa palabra se revele. Tú necesitas vivir, ser modelo de esa palabra. Y eso se hace a través del Espíritu. Mira, ahora vamos a hacer una dinámica ya que estamos cerrando. Todos los que están conectados, quiero que den la palabra que ha levantado su vida. Quiero ahí que comenten. Estamos en el mes de la Biblia. Su versículo. Quiero que pongan ahí su versículo o una palabra que lo ha sustentado hasta el día de hoy. Marieli, todos los que están conectados tienen que escribir.